Hermanos, el día de hoy vamos a estar iniciando un nuevo trimestre de clases de escuela dominical. Y en este trimestre vamos a estar estudiando el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Para los que nos visitan, nosotros somos una iglesia bautista reformada y como herederos de la reforma protestante, nosotros entonces somos una iglesia confesional. Es decir, que nosotros somos una iglesia que se ha adherido a una confesión de fe histórica. Las confesiones de fe no son otra cosa más que interpretaciones hechas por grupos cristianos con respecto a ciertas doctrinas que se consideran claves de las Escrituras. Entonces, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿quién es el Señor Jesucristo? Esa respuesta que usted me dé a mí es su confesión de fe con respecto al Señor Jesucristo. Bueno, las iglesias cristianas desde la antigüedad, desde el principio, siempre han confesado su fe. Ellos siempre han dejado registrados qué es lo que ellos creen es la verdad de las Escrituras con respecto a diversas doctrinas. Por ejemplo, nuestra confesión de fe trata casi 32 doctrinas que son consideradas por nosotros como claves. Y cada una de esas doctrinas es interpretada y confesada en esos 32 capítulos. Entonces, por ejemplo, si ustedes nos preguntan, alguien que nos visita aquí quiere saber qué es lo que nosotros como iglesia creemos acerca de las Escrituras, bueno, usted va al capítulo 1 y ahí va a encontrar párrafos que hablan acerca de lo que nosotros entendemos, la Biblia habla acerca de ella misma. Si usted quiere saber qué es lo que nosotros creemos acerca de Dios y de la Santa Trinidad, entonces vaya al capítulo 2. Si quiere saber qué es lo que nosotros creemos acerca de Cristo, vaya al capítulo 8. Si quiere saber qué es lo que nosotros creemos acerca de el decreto divino, de la creación, de la caída del pecado del hombre, en el pecado del hombre, sobre el bautismo, sobre la cena del Señor y sobre la iglesia, usted puede revisar esas cosas en nuestra confesión de fe. Y eso es lo que nosotros consideramos es de suma importancia para una iglesia local, tener una confesión de fe que pueda ser examinada por los de afuera para saber qué es lo que esa iglesia cree, pero también una confesión de fe que sirva para el crecimiento espiritual de cada uno de sus miembros. Entonces, el día de hoy, si usted que nos visita no tiene una confesión de fe, usted puede buscar al hermano Franklin, que está por allá, y pedirle una, y nosotros le vamos a regalar una copia de nuestra confesión de fe, y usted puede examinarla ahí para saber qué es lo que nosotros creemos, y le puede ayudar a usted inclusive para estudiar doctrinas que son importantes de las Escrituras. Y el día de hoy vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que trata sobre la iglesia. El título de esta serie es La iglesia que confesamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estudiar es lo que nosotros como iglesia local entendemos es lo que Dios nos ha dicho a nosotros acerca de la iglesia. Eso es lo que nosotros confesamos. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. En sus manos, quizás faltan algunos que no lo tengan, pero tienen el bosquejo del capítulo 26 de nuestra confesión. Ese bosquejo no lo hice yo, lo hizo un teólogo bautista reformado, quizás el teólogo que más conoce nuestra confesión de fe, que es el doctor James Renihan, que es ahora el director del seminario del Instituto de Estudios Bautistas Reformados en Texas, y que nos lo dio en una clase que yo llevé hace casi 4 años sobre el estudio de nuestra confesión. Pero eso les va a servir a ustedes para estudiar, inclusive ustedes mismos, el capítulo 26. El día de hoy lo que vamos a hacer es nada más introducir el tema de por qué estamos estudiando el capítulo 26. ¿Por qué estamos estudiando el tema de la eclesiología? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué en tiempos como los nuestros se hace tan necesario entender lo que la Biblia habla acerca de la doctrina de la iglesia?
Y la importancia y la necesidad de esto se hace evidente porque nuestros días son los días del posmodernismo. Nosotros vivimos en un mundo de relativismo doctrinal y práctico, como en los días de los jueces. Así vivimos nosotros. Como dice Josué capítulo 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos son nuestros días. Es un relativismo no solo en cuanto a lo que se cree, sino también en cómo se vive. Nadie, ese es el eslogan de nuestros días, nadie tiene el derecho de afirmar la verdad. La verdad absoluta ha sido rechazada, ha sido aborrecida por aquellos que defienden su verdad. Cada uno tiene su verdad. Usted tiene la suya, yo tengo la mía. El individuo se ha convertido entonces en su propio Dios. Es él el que decide qué está bien y qué está mal. Es él el que decide qué es la verdad y qué es la mentira para él. Esos son nuestros días. La mentira con la que Satanás engañó a Adán y a Eva, ¿recuerdan en el jardín del Edén? Dios les ha dicho, Dios nos dijo que no tocáramos de ese árbol. No. Lo que Dios no quiere es que usted coma y sea su propio Dios. Y sea usted quien decida que está bien y mal para su vida. Coma. Eso es lo que se vive en nuestros días. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que este relativismo ha llevado en primer lugar a ese espíritu antiautoritario que se respira en nuestra sociedad. Ese relativismo, usted tiene su verdad, yo la mía, a lo que conlleva es ese espíritu antiautoritario que vemos en nuestra sociedad. Si la verdad es relativa, nadie tiene el derecho de exigirle a otra persona que siga un conjunto de reglas. Nadie. ¿Por qué? Porque esa es su verdad. Yo tengo la mía y por lo tanto yo vivo mi vida según mi verdad. Entonces usted no tiene por qué imponerme reglas a mí. ¿A qué lleva eso? A la anarquía que vemos en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Por el relativismo de nuestros tiempos. En segundo lugar, este mismo relativismo ha llevado ese espíritu en contra del compromiso que vemos en nuestros días. Es por eso que a la generación de los millennials se les conoce en los Estados Unidos como la generación rotadora de trabajos. Es decir, porque ellos, los millennials que nacieron entre 1990 y el año 2000, aquí hay bastantes, me imagino. Los millennials se caracterizan por cambiar de trabajos constantemente. El 21% de los millennials cambia de trabajo en el primer año de estar en una empresa. 3 veces más que cualquier otra generación. Y eso lo vemos. Vemos a jóvenes entrando a un trabajo y dice, ya estoy buscando otro. ¿Por qué? Por su falta de compromiso. ¿Por qué? Por el relativismo en el que viven. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, según un estudio de la empresa Gallup, el problema es la falta de compromiso. Por eso es que cambian de trabajo, la falta de compromiso de los millennials. Este mundo en el que nosotros vivimos se caracteriza por la compromisofobia. La gente detesta comprometerse con algo o con alguien. Nadie se compromete con sus trabajos, ni con sus familias, ni con su país. Es por eso que prefieren vivir en unión libre antes que casarse, porque casarse implica comprometerme con una persona. Mejor vivir en unión libre, y si esto se acaba, nos vamos cada uno por nuestro lado y se acabó. La compromisofobia. ¿Cuál es la causa? El relativismo. El único compromiso que se protege y se defiende el día de hoy es el compromiso con el individuo, conmigo mismo, nada más. Pero lo más triste de todo es que ese mismo espíritu relativista
tanto con su anti-autoritarianismo y su compromisofobia, se ha infiltrado en la iglesia profesante. Eso es lo más triste. Ese relativismo que vemos en el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Se ha infiltrado entre aquellos que profesan ser cristianos. Lo que ha llevado a un gran cambio en la manera en la que muchos cristianos ven ¿a qué? A la iglesia local. Ese mismo relativismo del mundo con esas ideas antiautoritarias y su fobia al compromiso ha llevado a que muchos que profesan la fe cristiana vean de una manera muy diferente a la iglesia local. El lema de muchos que profesan ser cristianos el día de hoy es: Jesús sí, la iglesia no. Yo amo a Cristo, pero no quiero nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse con ella. Porque no quieren una autoridad por encima de ellos. No quieren nadie que les esté vigilando cómo es que están viviendo sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos son su propio Dios. Ellos quieren vivir su vida como a ellos les da la gana. Pero como le he dicho yo muchas veces cuando doy la clase dominical, la clase de escuela de doctrina de la iglesia, es como que alguien venga a mí y me diga: Eduardo, cuánto lo amo yo a usted. Y me abrace, y todo, pero a su esposa no la soporto. Bueno, entonces usted no me ama a mí. Porque yo y mi esposa somos uno. Y si usted no me ama, si usted no ama a mi esposa, usted no me ama a mí. Bueno, Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted no puede decir que ama a Cristo y aborrece a su esposa. Usted no puede decir que ama a Cristo y aborrece su cuerpo. ¿Cuál es el problema? El relativismo. Y es ese mismo relativismo que se respira en nuestra sociedad el que ha llevado a muchos que profesan ser cristianos a abandonar las iglesias locales. Según un estudio del grupo Barna en el año 2017, el 39% de los hombres que profesan ser cristianos no asiste a ninguna iglesia. El 39%. El problema es peor entre las mujeres. El 61% de las mujeres no asiste a ninguna iglesia local en los Estados Unidos. Y eso, nosotros hablamos de Estados Unidos porque nosotros quizás no tenemos estadísticas. Pero especialmente en nuestro país, de los países latinoamericanos, nuestro país refleja mucho lo que se ve en Estados Unidos. En su libro titulado Revolución, George Barna afirma que la iglesia local no es necesaria para el creyente. Esto es lo que estamos viendo en nuestros días. Dentro del mismo cristianismo tenemos personas en el liderazgo por lo menos en puntos de liderazgo, afirmando que la iglesia no es necesaria para el creyente. El cristiano, según él, no está llamado a unirse a una iglesia. Él está llamado a ser la iglesia. Eso dice. Debemos ser la iglesia, no pertenecer a una iglesia. Ese no es el llamado. Es más, la Biblia, dice él, ni describe ni promueve la iglesia local como la conocemos el día de hoy. Es lo que dice. Hace muchos siglos, líderes religiosos crearon la forma prevalente de iglesia que es tan común en nuestra sociedad para ayudar a las personas a ser mejores seguidores de Cristo. Es decir, el concepto de iglesia local que nosotros tenemos o que la iglesia ha mantenido por siglos ha sido un invento humano. De hecho, dice él, si usted explora los pasajes de la Biblia, usted no encontrará alusiones o descripciones a un tipo específico de organización religiosa. Ahora, este libro de Barna es un libro muy apetecible. Yo me lo leí como en una hora. Es un libro pequeño con todo ese tipo de información y afirmaciones.
¿Para qué? Para engañar. Para Barna ser un cristiano revolucionario, porque así se llama el libro, Revolución. Ser un cristiano revolucionario es abandonar la iglesia local y volver, según él, al estilo de vida cristiano del primer siglo, en donde la iglesia local no existía, donde todos se reunían, según él, en casas, ahí, de vez en cuando. En donde el cristiano vive su cristianismo de la manera que mejor le parezca. Eso es lo que él está promoviendo en su libro. Eso es lo que se está promoviendo en nuestros días también. ¿Cómo luce esto? Bueno, como ven en los cuadros. Vean solo lo que dice Barna en su estudio con respecto a la espiritualidad de las personas en los Estados Unidos, de los que profesan ser cristianos, de los que profesan haber nacido de nuevo en los Estados Unidos. El 75% dicen que oran. Seguro cuando dan gracias por los alimentos. El 35% asisten a una iglesia con regularidad. El 34% dicen leer la Biblia regularmente. El 34%. El 19% hace un voluntariado secular. El 18% sirven en la iglesia. ¿A qué van los creyentes a las iglesias? A ser servidos. ¿No ese es el espíritu de nuestros días? Yo voy a que me sirvan. La iglesia es vista como si yo fuera un restaurante. Yo vengo a que usted me dé lo que yo quiero que me dé. Como decía Rick Warren, ¿verdad? Él escribió en su libro que cuando él iba a levantar una iglesia, él empezó a ver lugares en donde levantar su iglesia. La iglesia Saddleback. Entonces él fue por localidades, entonces él y su equipo fueron a tocar puertas y hacían preguntas a las personas, si por aquí cerca, si abrieron una iglesia, ¿cómo le gustaría a usted que fuera? El culto, la música, ¿de qué le gustaría a usted que se predicara? Y así fue como él construyó su iglesia. ¿Por qué? Porque lo que busca la gente es una iglesia según yo, como a mí mejor me parezca. Y por eso es que así como los millennials andan brincando de trabajo, así hay miles y miles de cristianos, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo, brincando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque ninguna les queda bien. El 17% asiste, dice, regularmente a alguna escuela dominical. El 16% asiste a algún grupo pequeño, esos que se hacen, es una moda en Estados Unidos, los grupos pequeños en las iglesias se reúnen entre la semana para estudiar lo que se vio el domingo, etcétera, orar juntos, etcétera. Pero esta estadística es impresionante. ¿Qué surgiría si nosotros hiciéramos una encuesta en nuestro país? Muy probablemente reflejaría lo mismo. Bueno, para entender lo que Barna propone, quiero leerles 3 ejemplos de personas diferentes que él usa en su libro. Para que vean lo que él propone debe ser el modelo de iglesia que debe ser adaptado por nosotros el día de hoy. El primer ejemplo es este, de un hombre o de un grupo de personas en la ciudad de Filadelfia. Él dice, en una sala en Filadelfia, casi una docena de personas están abarrotadas en un espacio bien iluminado con sus Biblias en mano. Ellos se reúnen así cada semana, algunas veces más de una vez, para experimentar la presencia de Dios y expresar su amor y deseos por Él. Ellos cantan, ellos se leen las Escrituras los unos a los otros, ellos oran, algunas veces con sus manos levantadas, otras veces postrados en el piso en una postura de sumisión a Dios. Ellos toman turnos gozosamente describiendo lo que el Señor ha hecho en sus vidas recientemente. Ellos ponen sus manos sobre aquellos en necesidad de sanidad o ánimo. Ellos comparten la comunión. No le tienen nombre a esta reunión. Ellos no tienen una oficina, ni un pastor, ni un edificio.
Ellos no se consideran protestantes, ni católicos, ni ortodoxos, ni de ninguna afiliación denominacional. Cuando se reúnen, ellos no tienen un orden en su servicio, ni siquiera consideran sus asambleas un servicio. Ellos han sido etiquetados como una comunidad orgánica, una iglesia en casa, una célula o una iglesia simple. Ahí no hay predicación, no hay liderazgo, no hay una liturgia, como es claramente revelada en las Escrituras, como vamos a ver en nuestro estudio. El segundo ejemplo que usa Barna es el de un hombre llamado Pablo y su familia. Y Barna dice: Pablo y su familia se sientan alrededor de la mesa del comedor en su modesta casa en Indiana. No hay una cena delante de ellos, solo la tan usada Biblia de Pablo, abierta al libro de Daniel. Pablo, su esposa Patty y sus 3 hijos pequeños estudian una porción de la Biblia juntos de vez en cuando por media hora, antes de unir sus manos y orar. Pablo no tiene entrenamiento teológico, él no es un anciano o diácono en una iglesia local, él no ha aprendido a traducir la Biblia del griego ni del hebreo original. Ni Pablo ni Patty se enojan si la familia no puede asistir a un servicio en una iglesia local los domingos. Pablo se toma seriamente su rol de líder espiritual de su hogar y está cómodo con hacer cosas durante el tiempo de fe de su familia que siente ha sido guiado por el Espíritu Santo a hacer. Está orgulloso de su rol de líder espiritual, pero no le importa si su familia va o no a una iglesia local, si son miembros, si son parte, si sirven en una iglesia local. A eso no le preocupa. Cuando Pablo, Patty y sus hijos se reúnen en la mesa para honrar a Dios y crecer en su fe, la iglesia está en plena sesión. Eso es lo que se está promoviendo el día de hoy. Así es como muchos que profesan ser cristianos viven en nuestro país. Y el otro ejemplo es el de Tony. Dice Barna: desde hace algunos años, Tony inició una práctica que ha cambiado su vida. Durante el tiempo de comida en su trabajo, él se sienta enfrente de su computadora e ingresa a un sitio en internet de adoración virtual. Él tiene conversaciones diarias con un grupo pequeño de otros amantes de Dios alrededor del mundo que se reúnen cada día a las 4 de la mañana. Ellos oran juntos, leen las escrituras juntos, comparten pasajes escritos de libros cristianos que están leyendo y hablan acerca de los eventos mundiales y la respuesta cristiana a esas situaciones. La congregación de Tony incluye personas que viven en al menos 5 otros países. Mi congregación aquí está compuesta por personas que viven en muchos países, pero todos nos reunimos juntos en un lugar. Cuando dice Barna, la congregación de Tony incluye personas que viven en al menos 5 otros países. El inglés es la lengua común. El grupo no tiene un edificio en común ni tienen a alguien para liderarlos. No hay escuela dominical, simplemente son un grupo pequeño de seguidores de Cristo que han crecido en el amor los unos por los otros y que permanecen en su comunidad debido a su común adoración de Jesús. A pesar de que algunos académicos y profesionales religiosos están indecisos en si un grupo en internet puede ser considerado una iglesia, la reunión de Tony, dice Barna, es definitivamente la iglesia. Estos revolucionarios, como les llama Barna, no deben ser definidos, según él, por la iglesia a la que asisten, sino por la total dedicación de ellos al Señor Jesucristo. Estos ejemplos para Barna demuestran el compromiso de estas personas al Señor Jesucristo. Cuando lo que Barna no enseña es que esas personas están demostrando por su manera de vivir que no están comprometidas con el Señor. Porque como vamos a ver en nuestro estudio, a todo aquel que el Señor llama del mundo para venir a su reino, Él les obliga a ser miembros de una iglesia local. Para eso es que los ha dotado con dones específicos del Espíritu Santo,
para que sirvan en la iglesia, para la edificación de la iglesia local, para la gloria de su cabeza, que es Cristo Jesús. Ser cristiano, entonces, según Barna, es abandonar aquella institución que ha fallado. Porque así es como Barna ve a la iglesia, como una institución que ha fallado. Y este es el espíritu de nuestros días. Esto es lo que ha llenado nuestros países de llaneros solitarios. Cristianos que andan por el mundo diciendo ser cristianos, pero viviendo vidas solitarias. No en una comunidad de fe como se lo ordena la Biblia. ¿Cuál es la solución? Recobrar la eclesiología. Eclesiología significa la doctrina de la iglesia. Pero no recobrar cualquier eclesiología, recobrar la eclesiología bíblica. Esa es la solución. Porque Barna tiene una eclesiología, pero es una eclesiología contraria a las Escrituras. La solución para nosotros, para las iglesias alrededor del mundo, es recobrar la eclesiología bíblica. Hombres como Barna han ido al mundo a buscar las respuestas para el cristianismo. Según él, la iglesia ha fallado, como lo vemos en esas estadísticas. Eso es culpa de la iglesia, según Barna. Y quizá lo sea. Muchos pastores que no se interesan por sus ovejas, por el estado espiritual. Iglesias como las de muchas de nuestro país, que apenas viene alguien por la puerta, le dan un papelito para que diga si quiere ser miembro de la iglesia o no, y después se van y nadie le importa si esa persona volvió o no, solo para llenar un número, para mandar a Estados Unidos a organizaciones que apoyan monetariamente iglesias en nuestro país, para decirle, vea, una persona más ha sido bautizado, estos 6 meses se bautizaron 30 personas, mándenos más dinero. Y después no volvieron más 25 personas de las que fueron bautizadas. Ellos se han enfocado como Barna en los métodos humanos para llamar la atención de los hombres y despreciar lo que Dios nos ha dejado a nosotros los creyentes en las Escrituras con respecto a la doctrina de la iglesia. Es ahí donde nosotros debemos ir si queremos solucionar el problema que está pasando en el cristianismo. Tan importante es la doctrina de la iglesia, como dijo John Webster, que la eclesiología es la parte más visible de la teología cristiana. Es la parte más visible. Usted va a una iglesia, usted puede saber cuál es la teología de esa iglesia. Con solo ir a un culto. Y dice Webster, y está vitalmente conectada con cada otra parte de ella, de la teología. De hecho, para los primeros cristianos como Cipriano, fue obispo de Cartago, en África, en el siglo III después de Cristo, nadie puede tener a Dios como su padre si no tiene a la iglesia como su madre. Porque en un sentido, como lo entendieron los cristianos primitivos, como lo entendieron los reformadores, la iglesia es la madre de los cristianos. Porque es la institución que Dios usa para predicar el evangelio y dar vida a los suyos. Entonces nadie puede decir que tiene a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Como aquella que Dios usó como instrumento para darle vida espiritual a él, por medio de la predicación del evangelio. Tenemos a muchos como rechazando a la iglesia, aborreciéndola. Decir, como afirmó Barna en su libro, que las Escrituras no hablan acerca de la iglesia como un organismo, es un gravísimo error. Como les dije, como les leí de Barna, según él, la Biblia no dice nada acerca de la iglesia como una organización, como un organismo. Toda la Biblia habla acerca de la importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios.
Ese término eclesia, que viene de dos términos en griego. La preposición ek, que significa fuera, y el verbo kaleo, que significa llamar. Eclesia significa aquellos que han sido llamados fuera. ¿Llamados por quién? Por Dios. ¿Fuera de dónde? Del mundo. ¿Para venir a dónde? A su reino, cuya expresión visible es la iglesia. Eso es lo que somos los cristianos. Somos los que hemos sido llamados por Dios del mundo, fuera del mundo, para venir a su reino. ¿Usted quiere una definición de un cristiano? Recuerde la palabra eclesia. Eso es lo que significa. Alguien que ha sido llamado fuera del mundo por Dios para ser un seguidor de Cristo en su reino. Y ese término eclesia, en contra de lo que dice Barna, se usa en 114 ocasiones en el Nuevo Testamento. 114. 5 se usan para referirse a la iglesia universal, como vamos a ver a partir de la próxima semana. Pero el 96% de las ocasiones se utiliza para referirse a la iglesia local. ¿Qué es lo que Barna rechaza? Lo que muchos cristianos en nuestro país rechazan. Todo el Nuevo Testamento tiene algo que decir acerca de la iglesia. Como dijo John Stott, la iglesia descansa en el centro del propósito eterno de Dios. La iglesia no es una ocurrencia divina tardía, no es un accidente de la historia. La iglesia es central en el propósito redentor de Dios en el mundo. La iglesia entonces debe ser importante para el cristiano porque es importante para Dios. En Mateo 16, versículo 18, el Señor le dijo lo siguiente a sus discípulos. Ustedes recuerdan, Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen, bueno, unos Jeremías, otros Elías, otro un profeta. Ok. Todo el mundo tiene una confesión acerca de mí, pero ustedes, ¿cuál es su confesión acerca de mí? Después de haber estado con Él por tanto tiempo, después de haberle escuchado, después de haber visto todo lo que Él hizo, la única conclusión a la que pudieron llegar por la obra de Dios el Padre y el Espíritu Santo en sus corazones, abriendo sus ojos, fue decir esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué les dijo el Señor? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, mi interpretación personal es que esa roca es la confesión que está haciendo Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo y su doctrina. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Cristo edifica su iglesia. Él la fundó. ¿Le importa o no a Cristo la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Le debe importar al cristiano la iglesia? Por supuesto que sí. Cristo la compró con su sangre. Vean lo importante que es la iglesia, que Cristo la compró con su sangre. Como dijo el apóstol Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso, en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Escuchen lo que dice. La cual Él ganó, Él compró, Él redimió por su propia sangre. Es importante para Cristo la iglesia. Son importantes mis hijos para mí. Yo daría mi vida por mis hijos. Bueno, Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Por qué? Para demostrarnos a nosotros lo que a Él le importa, la iglesia. Cristo se identifica íntimamente con ella. Ustedes recuerdan, Pablo va de camino a perseguir a los cristianos para meterlos en la cárcel, para matarlos.
¿Y qué le dice el Señor cuando le aparece? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No. ¿Por qué me persigues a mí? Porque Cristo se identifica íntimamente con su iglesia. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. Habla de la iglesia como la morada del Espíritu, Efesios 2:22. Como el instrumento principal para manifestar la gloria de Dios, en Efesios 3:10. La iglesia es lo que Dios usó para manifestar, ¿qué? Su multiforme sabiduría a los principados y potestades. La iglesia en la Biblia, mis hermanos, es sumamente importante. De hecho, como dijo Blackburn, y contrario a lo que afirma Barna, el Nuevo Testamento no conoce nada del cristianismo sin la iglesia. Nada. Para el Nuevo Testamento, una persona no puede ser cristiano si no es miembro de una iglesia local. Eso es un pensamiento totalmente ajeno a la Escritura. Ese pensamiento es moderno, no es bíblico. El Nuevo Testamento no conoce nada acerca del cristianismo sin la iglesia. Además, todo el Nuevo Testamento, dijo Blackburn, es el libro de la iglesia. Los evangelios nos hablan acerca de Cristo, el fundamento de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablan de qué, de cómo fueron fundadas por medio del Espíritu Santo y la predicación de la palabra múltiples iglesias. El libro, y luego empiezan las cartas a las iglesias locales, en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Colosas, en Tesalónica. Tenemos cartas a pastores de iglesias locales, Timoteo, Tito. Tenemos cartas a iglesias en casa, Filemón. Tenemos cartas a otras iglesias. Quizás en Roma, la carta a los hebreos, una iglesia que estaba ahí en Roma. Iglesias a otras iglesias, Pedro, Juan, Judas, Santiago. Y para terminar el Nuevo Testamento tenemos una carta a 7 iglesias en Asia Menor. Todo el Nuevo Testamento es el libro de la iglesia. Pero Barna dice que la Biblia no dice nada acerca de la iglesia. Blackburn dice, si usted remueve la iglesia y todos sus variados aspectos del Nuevo Testamento, se queda virtualmente sin Nuevo Testamento. Es por eso que ya para terminar, lo que han confesado todos los cristianos a través de todos los siglos es lo que nosotros debemos también confesar. Y vean lo que confiesa el credo de los apóstoles, que para que sepan, no fueron los apóstoles los que lo escribieron, fueron un grupo de personas de la iglesia muchos siglos después, pero así fue como se le puso el credo apostólico o el símbolo de los apóstoles. Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Si usted quiere saber lo que eso significa, puede buscarme después. Ya eso lo vimos en la clase cuando estudiamos el capítulo 8 de nuestra confesión. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué más? Creo en la Santa Iglesia Católica. Y vamos después a explicar qué significa eso. La comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eso fue lo que los cristianos primitivos confesaban. No solo creo en Dios Padre, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, sino que también creo, estoy convencido de la iglesia. Es el instrumento de Dios para la redención o para la salvación de pecadores, promoviendo o predicando el Evangelio. Es en la iglesia, como dijo Calvino, que el favor paternal de Dios y el testimonio especial de la vida espiritual están limitados. Escuchen lo que dijo Calvino. Así que siempre es desastroso dejar la iglesia.
Si hay un libro que ustedes pueden leer ya, empezar a estudiar, es el libro cuarto de las instituciones de Calvino. Ustedes leen el primer capítulo del libro cuarto, van a ver la doctrina de Calvino acerca de la iglesia. Y él habla acerca de aquellos que dejan la iglesia y lo desastroso que es para sus almas y lo que evidencia de sus vidas. ¿Por qué es importante entonces estudiar eclesiología? Porque es importante para el Señor. Si es importante para el Señor, debería entonces ser importante para todos aquellos que se llaman sus discípulos. Esa es entonces la razón por la cual vamos a estar estudiando el capítulo 26 de nuestra confesión. Para entender qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros acerca de la iglesia. No solo acerca de la iglesia universal, sino sobre todo acerca de la iglesia local. Y a partir del otro domingo vamos a empezar a estudiar entonces el capítulo 26.